I don't play the guitar for applause, turning the world upside down. Yo no tomo la guitarra por conseguir un aplauso, el mundo al revés en Violeta Parra. Traducción al español del capítulo 5 del libro Mapping Violeta Parra's Cultural Landscapes de Patricia Vilches. La obra musical de Violeta Parra es muy conocida por ser considerada una forma de activismo crítico. La bibliografía, sin embargo, ha centrado su atención principalmente en el contenido textual de su música, pero sabemos muy poco sobre cómo las características musicales podrían expresar otras formas de crítica, como por ejemplo, a través de elementos extratextuales que pueden actuar en paralelo al texto. Este capítulo explora de esta manera la ideología política de Violeta Parra para evaluar en qué medida las canciones, su obra visual y su poesía se interrelacionan a través de una organización musical basado en el topos quevediano conocido como el mundo al revés, exponiendo la forma en que Violeta traduce poéticamente la crítica de la canción El Pueblo a la organización musical. El objetivo principal de este trabajo es reflexionar sobre la manera en que Parra desafía y cuestiona las nociones artísticas, sociales, políticas e ideológicas fuertemente establecidas en un país extremadamente polarizado. Introducción. La Guerra Fría. Parra nació el 4 de octubre de 1917, mientras la Revolución Rusa alteraba el paisaje político mundial que condujo a la Unión Soviética. Después de la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos y la Unión Soviética establecieron dos ideologías contrastantes y dominantes en el mundo. Por ejemplo, se estableció un nuevo telón de fondo para el periodo de la Guerra Fría, cuando los Estados Unidos impidió exitosamente en Chile el establecimiento de una segunda Cuba en la región. Y Cuba, por su lado, junto a Moscú, fracasaban en la exportación de la revolución a América Latina a través de la filosofía de la violencia armada, abanderada por el Che Guevara. Así, el desarrollo artístico de Parra se llevó a cabo en un momento en que los Estados Unidos comenzaba un proceso de imposición de una fuerte política de mercado en Latinoamérica que profundizaron las diferencias económicas y sociales entre las clases. La presidencia de Gabriel González Videla, fuertemente influenciada por el poder económico e ideológico de los Estados Unidos, proscribió al Partido Comunista, lo que resultó en el bullado exilio de Chile del poeta Pablo Neruda. En este contexto, Parra ingresó a un campo artístico políticamente polarizado en Chile, que promovía la agenda de los Estados Unidos en un arte abstracto por sobre lo figurativo. De esta manera, la estrategia de los Estados Unidos promovía un arte vanguardista despolitizado, cuyo objetivo era contrarrestar los movimientos revolucionarios de América Latina, encabezados por la izquierda intelectual de Cuba. Parra se enfrentó así a un periodo de conflictos no solo en términos puramente artísticos, de lo figurativo contra abstracto, sino que también en un arte político contra un arte apolítico. Esto ha llevado a algunos a considerar esta manipulación ideológica de la industria cultural e instituciones artísticas chilenas como un factor significativo en la pobre acogida de la obra de Violeta en Chile. Otros, por ejemplo, argumentan que la radiodifusión en Chile estuvo manipulada políticamente por la burguesía chilena, que establecía la imagen del guaso como folclore tradicional para desarrollar la llamada chilenidad. Aunque Violeta Parra ya mostraba convicciones ideológicas y políticas desde mucho antes de ser popular artísticamente, su relación con figuras universales como la de Neruda debe tenerse en cuenta, entendido como autor comprometido políticamente que construye y plasma su ideología en su propio arte. En 1953, por ejemplo, después de regresar desde el exilio y publicar Canto General, Neruda presentó a Violeta entre sus amistades, lo cual pudo gravitar en la manera en que ella interiorizó la ideología comunista y socialista de la época.
Llamada comunista recurrentemente, Parra pensó que el comunismo soviético era un modelo político e ideológico a seguir. Por ejemplo, en 1962 escribía sorprendida a un amigo sobre su experiencia. Abro comillas. Si usted supiera cómo marcha la maquinaria política en este lado, si usted viera la inmensa mole que es Moscú, si usted viera la paciencia con que los orientales resisten a diario todo tipo de provocación de los occidentales, me parece tan raro que no sea usted comunista. Este siglo es nuestro, don Joaquín, lo envuelve todo. Las casas en que viven los obreros, la radio no transmite tonterías, la universidad tiene capacidad para 22.000 estudiantes. ¿Cómo usted no ha venido a darse una vueltecita por acá? Cierre de comillas. Como cónsul general, Neruda tuvo una relación política y artística muy cercana con el movimiento muralista mexicano. Por ejemplo, podemos ver que Canto General, con una primera edición publicada privadamente en México en 1950, muestra significativas correspondencias con el muralismo mexicano en términos interdisciplinarios, ya que sería una representación verbal de dicho arte. Esto ha sido conocido desde la cultura griega como ékfrasis. De esta misma manera, la plástica de Parra estaba notoriamente influenciada por el enfrentamiento ideológico entre el este comunista y el occidente capitalista, influenciado, como algunos sostienen, por el muralismo mexicano derivado de la ideología socialista y comunista. Así, por ejemplo, Parra usó la pintura figurativa como denuncia, igual que en sus canciones La Carta o Miren cómo sonríen, que estarían representadas en las pinturas Genocidio y Prisionero Inocente. Estas obras ilustran escenas de figuras humanas que protestan contra la opresión gubernamental. Por otro lado, sus obras visuales contra la guerra y Mitin 2 de abril representan una escena de protesta pacífica. En términos generales, estas obras muestran un patrón muy interesante en términos interdisciplinarios. Parra siempre coloca a los oprimidos en el lado izquierdo, mientras que los opresores se colocan en el lado derecho de las imágenes. De hecho, Violeta tuvo que conciliar problemas personales con una carrera musical dentro de una escena artística precaria, pero en franco crecimiento. La familia de Parra había sufrido las consecuencias por la agitación sociopolítica de Chile, especialmente después de la Primera Guerra Mundial. El padre de Parra formaba parte del sindicato de profesores y, como muchos otros, sufrió persecución política durante 1927 en la dictadura del coronel Carlos Ibáñez. En la capital chilena, ya en los años 40, Violeta participaba en actividades políticas, años en los que iban cristalizando reformas sociales que habían incorporado a la clase obrera de la sociedad en la política desde la década del 30 con los gobiernos radicales. Parra se casó con el ferroviario Luis Cereceda en 1938 y, a través de él, se afilió al Partido Comunista, participando en actividades de la campaña presidencial de Gabriel González Videla. Por otro lado, Parra desarrolló durante esta década estrechas relaciones con muchos refugiados españoles de la guerra civil que Neruda había llevado a Chile, entre ellos intelectuales y artistas, desarrollando un gran interés por la música española, lo que le llevó a ganar un concurso de canto de este género. Sin embargo, su matrimonio con Cereceda finalmente se terminó en 1948, principalmente porque estaba en desacuerdo con las convenciones matrimoniales y el rol tradicional de la mujer en la sociedad chilena, sintiéndose restringida en sus intereses artísticos. La música como espejo de la sociedad, el mundo al revés. El tema que probablemente ha generado mayor interés sobre Violeta Parra han sido las canciones donde habla y critica la contingencia política.
siendo reiteradamente relacionada con la llamada canción protesta. Por ejemplo, Violeta describió muchas de estas composiciones como canciones revolucionarias. Asimismo, su obra plástica tuvo una función similar cuando declaraba que en su país había mucho desorden político y como a ella no le gustaba quedarse de brazos cruzados, entonces la única forma que tenía de protestar era a través de su obra. En su libro Ruido, la economía política de la música, Jacques Attali postula que la música es más que un objeto de estudio, es una forma de percibir el mundo, porque refleja la fabricación de la sociedad, constituye la banda de ondas audible, de las vibraciones y signos que hacen a la sociedad. Un instrumento de comprensión que nos impulsa a descifrar una forma sonora de conocimiento. Como tal, la música es también considerada como una herramienta por los poderes políticos y religiosos, usándola como un mecanismo de control social, porque a su vez prefiguraría actos subversivos. Desde esta perspectiva, Parra ilustraría poéticamente cómo la crítica textual puede estar contenida en sonidos musicales, demostrando cómo la protesta y la crítica pueden ser codificadas o expresadas sin palabras. En 1961, Parra musicalizó el poema de Neruda titulado El pueblo, usando una pieza original para guitarra sola, titulada Tres palabras como acompañamiento, que ella había grabado en 1957 para el álbum Violeta Parra Composiciones para guitarra. De hecho, Parra también había utilizado esta pieza instrumental en ese mismo año para el documental Mimbre de Sergio Bravo, un documental experimental en el que se muestra a un artesano de mimbre creando figuras con sus manos acompañado con la música para guitarra creada y tocada por Violeta Parra. Los sonidos pueden ser entendidos como la representación sonora de los movimientos del artesano, en los que abundan texturas, acordes y melodías disonantes. Curiosamente, uno esperaría escuchar cuecas, tonadas o música tradicional. En cambio, Parra ofrece una música principalmente experimental. Lo que ahora conocemos como la primera sección de la pieza Tres palabras es tocado en el documental brevemente, pero al doble de velocidad. Luego de aquel documental, Sergio Bravo realizó Las banderas del pueblo en 1962, un documental realizado para la campaña del Frente de Acción Popular en apoyo a la candidatura de Salvador Allende a la presidencia de la República, en donde se representa a Pablo Neruda declamando un poema frente a una multitud. Las imágenes de Bravo en Las banderas del pueblo conectan nuevamente a Parra con Neruda. De hecho, ilustra la manera de cómo Neruda y Parra jugaron un papel clave en el éxito del paradigma ideológico denominado como pueblo en aquellos tiempos. El poema de Neruda, El pueblo, que consta de 17 versos de 11 sílabas, forma parte de su libro Canto General, específicamente del capítulo 9 titulado Las flores de Punitaqui, que puede describirse como una reflexión sobre la experiencia personal del Bate en el norte de Chile, donde conoció las difíciles condiciones de trabajo de los mineros. En términos generales, el pueblo de Neruda narra una imagen épica y colectiva de la gente, dibujada con una retórica expresionista. En esta música, Parra explora de manera muy personal las sonoridades de la guitarra, un instrumento asociado principalmente con la cultura popular y folclórica chilena, lo que invita a pensar en las implicancias ideológicas que los enigmáticos sonidos sugieren. La historia de la música de tradición escrita en Chile, así como en el resto de la cultura occidental, muestra una relación limitada con este instrumento de cuerda. Una posible explicación radicaría en que la guitarra moderna se creó solo a mediados del siglo XIX. Por lo tanto, debido a su aparente aparición reciente, en comparación a otros instrumentos como el violín, por ejemplo, se ha traducido en menos obras originales. Como decía, la guitarra moderna se ha asociado fuertemente con el folclore y la música popular en Chile, producto de la colonización española que penetró sedimentándose en las zonas rurales de nuestro continente.
Por ejemplo, Gastón Sublet destacó la originalidad de Parra en la creación de esta pieza, afirmando que los compositores doctos menospreciaron y descuidaron la riqueza proporcionada por la guitarra. Para componer su música experimental, entonces, Violeta usó un instrumento que históricamente no estaba vinculado a la cultura oficial, principalmente eurocéntrica, a la burguesía ilustrada, al poder. Es más, Violeta abordó esta temática en su autobiografía, demostrando su plena conciencia de que la sociedad chilena asumía una diferenciación de clases si los músicos no sabían leer o escribir una partitura. Toco vihuela, improviso, compongo mis melodías, las noches las hago días, sentencia de doble multa es no saber pentagrama. Si en el mate arde una llama, destinada pa' gente culta, en el cerebro me abulta, causándome confusión, y al toque del guitarrón le voy cambiando el estilo por un concierto pilillo que alegra mi corazón. Así, Violeta deja constancia de su desconocimiento de la escritura musical durante su periodo de investigación, cuando se ve obligada a pedir transcripciones musicales a sus amigos Margot Loyola y Gastón Sublet. Sin embargo, Parra mostró ciertos conocimientos del lenguaje hegemónico de la música culta. Por ejemplo, en su ballet El Gavilán, Parra muestra el dominio de una organización sistemática de elementos musicales como el tritono, un intervalo disonante cuyo uso fue prohibido en el medioevo y más tarde se asoció con el diablo en la música. Como detalladamente nos expone Lucio Porto en su estudio, esta pieza muestra un uso consciente y explícito de la experimentación tonal de Parra, similar a la emancipación de la disonancia de Arnold Schoenberg, que estaba asociada a la noción de dolor, enajenación e inconsciencia dentro de la sociedad, según lo analizado por Theodor Adorno. Podemos concluir que Parra entendió y problematizó estos polos de conflicto entre un arte cultivado y otro no cultivado, uno culto y otro popular, etc. En una carta de 1943, Parra escribió: «Conozco tus intenciones, cascabel de la mañana, por cada nota me pillas, mis suspiros y mis lágrimas. Delante de tus bemoles, corcheas fusas y blancas, pero no es para lanzarse de tanta altura en el agua. No creas tú que yo ignoro lo que vale una sonata. Tu música puede ser más pura que las cascadas, pero quien la está tocando tiene turbia la mirada». Por lo tanto, podemos decir que Parra hace una clara distinción y asociación de la música culta y sus cultivadores con funciones discriminatorias y diferenciadoras. El trabajo visual de Parra, por otra parte, también desafía la ideología de las bellas artes durante la década de los 60. Por ejemplo, la académica británica Lorna Dillon afirma que las arpilleras de Parra aprovechaban el espacio y el lenguaje hegemónicos para desafiar el estatus elitista de la pintura al óleo, transmitiendo mensajes antiintelectuales y pacifistas a través de materiales infravalorados en un momento en que movimientos como la abstracción, el nuevo realismo y el arte pop dominaban Europa. De esta manera, la plástica de Parra emerge cuando los movimientos abstractos y figurativos marcaban la estilística pictórica, cuestionando la noción tradicional del lienzo colgado en el museo, exhibiendo arpilleras en una exposición al aire libre, cantando, bailando y cocinando, pero también transmitiendo mensajes antiarte mediante el uso de materiales reciclados, como lo muestran sus obras en papel maché. Desde esta perspectiva, entonces, preguntamos: ¿podría el pueblo tener una lectura crítica antiarte o de protesta implícita contra lo que la élite hegemónica chilena consideraba oficialmente como música? El análisis musical sugiere que esta obra sí fue una crítica y provocación ideológica orientada al paradigma de lo que se estableció oficialmente como música chilena. La música de tres palabras, por ejemplo, muestra un germen de la crítica implícita en los sonidos musicales. Para demostrarlo, primero deben ser explicadas algunas características musicales básicas.
Tres palabras puede ser entendida formalmente como una composición rapsódica para guitarra solista, que usa el sistema tonal tradicional, pero con características muy especiales. Está estructurado en tres secciones, diferenciadas que están rítmica y modalmente contrastadas. En síntesis, la primera sección de 16 compases usa el ritmo de 6 octavos, característico de la cueca, con acordes pentatónicos. La segunda sección, de 13 compases, cambia a un compás simple de subdivisión binaria, es decir, un 2/4, con acordes modales sexatónicos. La tercera sección, finalmente, de 12 compases, retoma la primera métrica binaria de subdivisión ternaria, usando un acorde pentatónico menor modal. Estas tres secciones contrastantes de tres palabras ofrecen interconexiones ideológicas con el pueblo de Neruda, ilustrando cómo las palabras y los sonidos son correspondidos por Parra para significar el activismo político de la poesía nerudiana. Tres palabras se caracteriza por una melodía desarrollada por la línea del bajo en la primera y tercera sección, contradiciendo de esta manera la posición tradicional de la melodía dentro de los registros superiores, que es la dominante de la mayoría de la música folclórica occidental. Esta característica distingue la singularidad de tres palabras y se diferencia también al resto de las composiciones para guitarra de la propia Violeta. Por otro lado, la segunda sección de tres palabras cambia la armonía, el ritmo y la melodía de la primera y tercera sección, desarrollando la melodía de manera tradicional en la parte superior de la escala musical. Así, en la primera y tercera sección, Parra invierte el procedimiento convencional en el que el bajo funciona como acompañamiento armónico de la melodía, como lo indica su nombre, en la parte baja de la escala musical. Gastón Sublet afirma que el pueblo tiene dos secciones bien definidas. En la segunda se advierte cierta influencia araucana, dice. El mismo ritmo recuerda el golpe obstinado del cultrón. De esta manera, la canción El Pueblo utiliza la primera y la tercera sección de tres palabras, excluyendo así la segunda sección, que presenta la melodía en la parte superior de la escala musical, con el bajo acompañando en la parte inferior. Esta posición tradicional de la melodía en la parte superior y por lo tanto en la posición más alta de la partitura podría interpretarse como la posición tradicional de la sociedad establecida por los poderes políticos, la élite, la oligarquía, etc. En otras palabras, Parra desafía de esta manera ideológicamente el orden establecido por el poder, simbolizando el levantamiento de los oprimidos a través de la representación sonora de la música. La letra dice: eran la dignidad que combatía, lo que fue pisoteado y despertaba como un sistema, el orden de las vidas. Es decir, Parra invierte la posición establecida de la melodía y el acompañamiento de arriba a abajo, parafraseando al influente filósofo y teórico literario ruso Mikhail Bakhtin. Igualmente, desde una perspectiva interdisciplinaria, podemos entender esta inversión por medio de la noción literaria de polifonía establecida por Bakhtin, quien utiliza la terminología musical como analogía para describir la multiplicidad de voces en una novela para establecerse como un registro de todas las voces sociales de la época, pasando de la visión a la audición. Transponiendo el lenguaje de la teoría de la música al lenguaje de la poética, las palabras de Glinka acerca de que en la vida todo es contrapunto, se puede decir que para Dostoyevsky todo en la vida es diálogo, es decir, una contraposición dialógica. Además, desde el punto de vista de la estética filosófica, las relaciones de contrapunto en la música no son sino una variedad musical de las relaciones dialógicas en sentido amplio. Utilizando la novela de Fedor Dostoyevsky como ejemplo y basado en las observaciones del crítico literario Leonid Grossman, Bakhtin identifica la pluralidad de las voces que expresan diferentes ideas en un discurso como característica fundamental en una novela, de la misma forma que sucede en una fuga con la polifonía y el contrapunto. Abro comillas.
La novela se estructura con base en el contrapunto artístico. El tormento psicológico de una muchacha perdida en el segundo capítulo corresponde al agravio recibido por su verdugo en el primero, y al mismo tiempo se contrapone en su resignación al amor propio de él, lastimado y amargado. Este es precisamente el punto contrapunto, puntum contrapunctum, latino. Son varias voces que cantan de manera diferente en un mismo tema. Esta es, precisamente, la polifonía que descubre el carácter polifacético de la vida y la complejidad de las vivencias humanas. Todo en la vida es contrapunto, es decir, contraposición, dijo en sus memorias uno de los compositores preferidos de Dostoyevsky, Glinka. De manera similar, la inversión de Parra se transfiere desde el texto a los tonos musicales, visible a través de una partitura, para simbolizar una posición invertida del pueblo en la sociedad chilena. A través de la noción de polifonía de la novela, de Batkin, como referencia interdisciplinaria, se puede distinguir que la posición musical de la melodía que canta el texto del pueblo encarna y traduce las distinciones entre música docta y folk, cultivada y popular, etc., reflejando la diferencia de clase social y la ideología política. Esta conexión interdisciplinaria parece coincidir también con la cuarta línea del pueblo de Neruda, abro comillas, y en las altas canciones de la lucha vi cómo paso a paso conquistaban. La transcripción musical del pueblo ayuda a identificar a estas dos voces. Las clases trabajadoras oprimidas por el poder dirigen la melodía de la música a través de las corcheas y semicorcheas, de modo que las palabras y sus implicaciones sociales están representados sonoramente en las posiciones de las notas musicales. Mientras tanto, el poder oficial hegemónico, representado por las notas negras, acompañan a la melodía tocando la nota mi. Como en sus pinturas, que presentan a los oprimidos del lado izquierdo y a los opresores del lado derecho, para Parra, la voz cantante inferior encarna el pueblo, el oprimido, y la voz superior, el bajo, el poder hegemónico, el opresor. En el pueblo, Parra recurre al tópico conocido como el mundo al revés, un recurso literario y musical hecho para hacer crítica social en consonancia a la del texto. En términos generales, las canciones, la poesía y la producción visual de Parra muestran evidencia del uso sistemático de dispositivos de inversión, como el del mundo al revés, un tópico muy antiguo comúnmente utilizado en la literatura y arte popular occidental para reflejar la crítica del orden y la estructura social establecida para representar una realidad invertida. El mismo Bakhtin contribuyó analíticamente para entender el desarrollo poético de este recurso como crítica social y política. Por ejemplo, este filósofo ruso se centró en el carnaval derivado de los diálogos socráticos y la sátira menipea, que daba forma a una colectividad organizada que desafiaba las hegemonías sociopolíticas. Abro comillas. Todos los símbolos del lenguaje del carnaval están llenos de este patos de cambio y renovación, con el sentido de la relatividad despreocupada de las verdades y autoridades imperantes. Encontramos aquí una lógica característica, la lógica peculiar del adentro hacia afuera, inversión, del giro total, de un continuo cambio, de arriba a abajo, de adelante hacia atrás, de numerosas parodias e inversiones, degradaciones, profanaciones, coronamientos y derrocamientos cómicos. Parra continuó esta tradición de la inversión como figura literaria llevada desde el sur de Europa, que ofrece ejemplos bien conocidos en España, cuyo topos jugó un papel clave en la producción de los autores del siglo de oro español. Baltasar Gracián, por ejemplo, proclamó que las cosas del mundo todas se han de mirar al revés para verlas al derecho. El mundo al revés fue una inversión literaria utilizada para abordar cuestiones contingentes como una alternativa al discurso oficial. Por ejemplo,
La poesía de Francisco de Quevedo muestra el desarrollo ideológico, temático y estructural de este recurso literario, mediante la inversión de palabras, versos y conceptos a través del quiasmo, que altera el orden de los sujetos en los versos expresados en pares, antitéticos tales como día-noche o hombre o mujer, partiendo de la idea de que el mundo está mal. En términos generales, las estructuras de las canciones latinoamericanas muestran gran similitud con los creados por los trovadores medievales españoles y el resto del sur de Europa. Desde la llegada de Colón, muchos autores han utilizado esta tradición literaria para denunciar su marginación social, política, pero sobre todo para mostrar que el nuevo mundo se ha tergiversado o falseado. Incluso lo utilizaron para fomentar entre la población la conciencia de ser un otro con respecto al continente europeo. Los primeros ejemplos en Chile provienen de la literatura, específicamente en los años posteriores a la Declaración de Independencia en Chile, en 1810. Una época de significativa sátira política hecha en décimas escritas en las famosas liras populares, principalmente dirigida a la aristocracia local española. Derivado de la poesía del siglo de oro español, como dijimos, este tipo de poesía crítica ha sido tradicionalmente conocido en Chile dentro del canto a lo poeta, el cual se divide en el canto a lo divino, con versos sagrados, y el canto a lo humano, su equivalente secular, desde donde se desarrollaron gran parte de las temáticas del mundo al revés. En estos versos, los poetas exageran y se burlan de todo para representar un mundo extraño que está invertido. Por ejemplo, Rainer Canales, en su tesis de máster, concluye que el trabajo de Parra compartía ciertas características de los géneros, imágenes y procedimientos del marco conceptual establecidos por Bakhtin sobre el carnaval y la utopía. De hecho, las primeras grabaciones discográficas revelan que Parra fue un exponente destacado del canto a lo humano. Esto lo conecta directamente con el mundo al revés y también ayudaría a explicar algunas de sus obras de arte. La primera evidencia del uso de esta técnica proviene de un poema satírico titulado Sátira a la rima, del poeta chileno Gonzalo Rojas, musicalizado por Violeta Parra en 1958. Más tarde, en su disco La Cueca, Parra incluye la canción De las piernas de un zancudo, cuya primera cuarteta expone el mundo al revés. Dice, de las piernas de un zancudo sale un gigante corriendo, y aunque lo quieran negar, un ciego lo estaba viendo. Cantos folclóricos chilenos, la investigación de Parra, expone dos tipos de inversiones a partir del mundo al revés. El primero es de tipo literario, al igual que en la canción anterior, donde dos canciones describen este topos. Hay una ciudad muy lejos y por el mundo al revés. El segundo tipo se produce mediante la inversión de la estructura, como se muestra en la canción De Génesis Principiaron, del repertorio del canto a lo divino, cuya forma requiere invertir el primer y último verso de cada décima, improvisando contenido dentro de cada estrofa e intercalando estrofas basadas en el Antiguo Testamento, mientras que el contraverso lo hace sobre el Nuevo Testamento. De manera similar, las canciones, la poesía y la plástica de Parra también ilustran el uso de dispositivos de inversión, como en la canción Parabienes al revés, cuya característica principal radica en la organización de los versos como en la canción del Génesis Principiaron. Cada estrofa consta de 8 versos, donde los primeros 4 se repiten en forma de espejo o hacia atrás, logrando un efecto similar al del quiasmo. La canción El Diablo en el Paraíso describe explícitamente un mundo al revés. Dice, los pajes son coronados, los reyes friegan el piso, el diablo en el paraíso y presos van los soldados. En su autobiografía, el artista también lo expone al describir las dificultades experimentadas por su familia durante la dictadura de Ibáñez. Dice, por Dios, qué barbaridad, repite tarde y mañana, afuera canta la rana con mucha severidad.
el diablo en la cristiandad, el ángel entra al infierno, un loco está en el proscenio, anuncian ya la función, se impone la sinrazón en este teatro moderno. El poeta Nicanor Parra afirmó que la última vez que vio a su hermana, el sábado 4 de febrero de 1967, ella le interpretó Un domingo en el cielo, canción que representa el cielo de forma satírica. Cabe destacar que Parra también pintó un óleo sin título que podría representar visualmente la canción El diablo en el paraíso. Esta pintura, con claras características del mundo al revés, muestra dos personajes principales, lo que parece ser la figura tradicional del Cristo en primer plano y el diablo en el fondo dentro de una tonalidad colorida. En la misma línea, Carmen Oviedo también hace una referencia directa al mundo al revés para titular su biografía de Parra, Mentira todo lo cierto, que toma de un verso de la canción El diablo en el paraíso. Finalmente, en su canción Yo canto a la diferencia, Parra dice explícitamente que no toma la guitarra para conseguir aplausos, sino que para mostrar una verdad oculta. De la misma manera, ella lo hace textualmente en El pueblo. Por este motivo, no es casual que el científico estadounidense Alan Sokal use la primera estrofa de Yo canto a la diferencia para el epígrafe de su libro Beyond the Oaks, en 2008. En el que critica el extremismo posmoderno, sin sentidos y la desinformación en los trabajos de investigación científica en los Estados Unidos, destacando la importancia de hacer una distinción clara entre la verdad y lo falso. De esta manera, este capítulo ha querido desafiar suposiciones que sugieren que la obra de Parra fue creada espontáneamente en un sentido místico y sin ningún fundamento o preparación. Aunque Parra no hizo explícito este procedimiento en particular, he demostrado en este trabajo que ella sí utilizó dispositivos literarios de inversión, cuyos métodos pudo transferir a la música interdisciplinariamente. Por lo tanto, ella puede transmitir una posición ideológica mediante el uso de poéticas paralelas, es decir, Parra alude a la ideología del pueblo de Neruda, transfiriendo la crítica y poética del texto a la organización de las notas musicales. Finalmente, Parra confirma lo expresado por Jacques Attali, quien postulaba que la música puede descifrar la estructura de una sociedad, en el caso de Parra, invirtiendo la estructura oficial de la música a través de los sonidos y palabras para articular una posición política.